La reforma tiene que poner al día los conocimientos. Por otro lado, tiene que hacer uso también de los adelantos en la enseñanza. Por ejemplo, hoy tenemos todos estos medios nuevos como el Internet, que pueden ser auxiliares muy novedosos y además muy estimulantes para los jóvenes y para los niños. Pero para que una reforma tenga éxito, los maestros tienen que ponerse al día todos los días, aprender lo que no saben, como el Internet, el uso de las computadoras, el uso de otros medios auxiliares. Sin ellos, sin atender a la reforma en serio, no se hace efectiva. Yo he visto, cuando experimenté unos libros de texto en los años 70, me encontré con que algunos promotores indígenas tenían ideas estupendas. Es decir, también depende de la entrega que tenga un maestro a su profesión, de realmente la vocación para enseñar. Eso le dicta a uno maneras nuevas sin que nadie se las enseñe, porque cuando uno de veras quiere transmitir el conocimiento, empieza a echar uso de unos instrumentos o de unos ejemplos que muestran que es una persona creativa. Yo creo que eso es lo que tenemos que también liberarnos un poco, que nos sirva de guía el programa, pero sin atarnos para ser mejores maestros. Pues yo instarlos a que la educación es la base de un futuro mejor, nada más eso. Considero que es una oportunidad básicamente y creo que el sistema educativo es una de las áreas del quehacer humano cuya dinámica es sumamente lenta. O sea, los cambios que se hacen en educación son cambios que surten efectos 10, 15 o hasta 20 años después. Entonces, una reforma es una oportunidad de tratar de alcanzar los tiempos reales en los tiempos educativos para poder lograr una compatibilidad entre el desarrollo social y de las tecnologías y el desarrollo educativo. Tratar de que los chicos estén empatados en su proceso educativo con el proceso natural de evolución de las sociedades. Como reforma, o sea, debe de haber un sentido innovador, en primer término, un sentido de presente y un sentido de pasado. O sea, si nosotros no somos capaces de reconocer las acumulaciones históricas que se han ido desarrollando en este país en materia de educación, pues podemos echar a perder lo bueno que se ha hecho y repetir los errores que también se han realizado. Bueno, el docente es uno de los protagonistas, ¿no? El primer protagonista es el aprendizaje, el alumno. El segundo protagonista es la enseñanza, el docente. Estos dos van juntos. Lo que es bien claro es que no podemos quedarnos en la inmovilidad. Lo que tenemos no está funcionando. Entonces, el hecho de haber tomado la decisión política de afrontar una reforma, eso ya es una ganancia. Creo que es una gran oportunidad la reforma para avanzar. No podemos, como decía yo hace un momento, no podemos quedarnos en el inmovilismo. Hay un escrito de Goethe que habla precisamente de que cuando tenga uno algo que hacer, hazlo, que todo se va a acomodar en favor de esa decisión. Y esa decisión ya se tomó, y eso es lo importante, que en México ya se tomó. Ya iniciamos el proceso, entonces ahora hay que enriquecerlo y hay que pensar en grande. Debemos de comprender que una reforma es una oportunidad de cambio y de transformación educativa. En ese sentido, la reforma debe de verse como una oportunidad de cambio y de transformación, tanto por lo que se refiere al modelo educativo, su sentido, su finalidad, sus funciones,
Un aprendizaje fundamental de las reformas en América Latina es que los cambios en educación no se producen por sí solos. Se necesitan otros cambios en la sociedad, en la economía y en la cultura para que los cambios educativos se puedan llevar a cabo. En ese sentido, el maestro es una persona que se forma, se entrena, se actualiza permanentemente y realiza una tarea compleja en estos tiempos. Por eso hoy hablamos de los enfoques integrales de las reformas. Una reforma curricular es un dispositivo de cambio, es una condición, como decía yo, necesaria pero no suficiente, pero esto plantea la posibilidad de ir avanzando gradualmente. De lo contrario, será muy difícil pensar en una reforma que resolviera de una vez y para siempre todos los elementos que se necesita para avanzar. Por eso el papel del maestro es fundamental. Se trata de un proceso integral donde el docente debe de tomar una vanguardia muy importante y tener capacidad de apropiarse de la reforma educativa. Se trata de una reforma que recupera, creo, adecuadamente la experiencia previa, una experiencia que nuestro país viene impulsando desde por lo menos el inicio de la década de los 90. Hay muchas cosas que hemos aprendido. Creo que tenemos la oportunidad de que los maestros desarrollen ese aprendizaje y que a través del papel que juegan y de la tarea que cumplen podamos llevar a buen puerto los objetivos de la reforma, sobre todo en beneficio de la educación de nuestros niños y nuestros adolescentes mexicanos. Todo proyecto de educación tiene que responder al momento social en el que se está viviendo. El elemento clave de una reforma es el profesor cuando está con su grupo de estudiantes y cuando el profesor logra traducir a actividades de aprendizaje de cada uno de los 200 días en el salón de clases, esas ideas, esas grandes ideas que orientan a la reforma en su conjunto. La reforma solo puede ser viva en el salón de clases. De otra manera queda solamente como un proyecto escrito. Si un alumno no aprende, el maestro tiene que encontrar por todas las formas que sea posible de despertar el deseo de aprender de ese estudiante. Entonces, yo creo que la responsabilidad del maestro está permanentemente en responder. Su primera obligación moral es responder a sus estudiantes, que los estudiantes de México son muy diversos, si estamos en una escuela urbana, si estamos en una escuela rural. Entonces yo diría, el maestro siempre, no es que pueda innovar, los maestros siempre tenemos que innovar. Entonces yo lo que les podría recomendar es, recuerden por qué quisieron ser maestros y traten de todos los días en el salón de clases darle valor a ese compromiso que internamente asumieron cuando eligieron esta profesión. Bueno, los sistemas educativos siempre se tienen que estar reformando porque siempre estamos educando para la vida, para el mundo, y no solamente para el mundo actual, sino para el mundo futuro. Estamos trabajando con personas que en este momento son niños, pero que lo que les damos hoy les va a servir para el resto de su vida. Entonces, lo que hace un maestro siempre es pensar en el futuro y pensar qué va a requerir el niño en el futuro que le puedo yo dar hoy, ¿no? Entonces, por eso la educación se tiene que estar reformando de manera continua, porque el mundo está cambiando de manera continua. Ahora, mucho más rápido que antes. Digamos que antes una reforma educativa podía durar, no sé, 30 años, 40 años, ¿no? Ahora las reformas educativas tienen que ser continuas, porque el mundo está cambiando de manera muy rápida y tenemos que tener pues esta capacidad de adaptarnos a los cambios actuales y de prever los cambios que vienen, ¿no? Lo que busca una reforma educativa es impactar la calidad de la educación. Y la calidad de la educación es un fenómeno que tiene muchas causas. Entonces, digamos, el currículum, ¿no? El currículum es un elemento muy importante del sistema educativo, pero los contenidos y los métodos de enseñanza son una de las muchísimas causas que nos ayudan a explicar la calidad de la educación. Un primer elemento, sin lugar a dudas, es una evaluación de nuestro pasado, recuperando en esa evaluación nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas, y por otro lado, pues un
una visión muy crítica de las cosas que no tenemos y que tenemos que empezar a superar. La reforma tiene que montar en paralelo un sistema de evaluación formativa que tenga esta capacidad de estar retroalimentando a la reforma de manera continua. Yo creo que sería muy conveniente que en el futuro pues no tuviéramos que estar haciendo reformas, ¿no? Sino que hubiera una reforma continua de nuestro propio proceso educativo, que estuviéramos enterados de las cosas que no están funcionando de manera oportuna y pudiéramos tomar las medidas de manera oportuna. Que no tuviéramos que esperar 20 años cada vez que reformamos el currículum, sino que pudiéramos estar incorporando las cosas nuevas que se necesitan y las correcciones a lo que está sucediendo de manera inmediata, de forma tal que no fueran efectivamente necesarias las grandes reformas educativas curriculares, sino que esas fueran continuas de alguna forma, ¿no? Y yo digo que para que el maestro verdaderamente asuma la propuesta de reforma, él tiene que poderse apropiar de la reforma, ¿no? O sea, tiene que poderla hacer suya. Y un maestro no puede hacer suya una reforma siguiéndola al pie de la letra. Entonces, el papel del maestro en la reforma misma es un papel muy activo. De hecho, el maestro es quien concreta la reforma, quien le da el contenido verdadero, ¿no? Si el maestro está obligado, digamos, a seguir una reforma al pie de la letra, lo más seguro es que no se apropie de ella y entonces va a ser muy difícil que la reforma verdaderamente llegue al aula. Entonces estamos hablando de maestros que toman decisiones, estamos hablando de maestros profesionales que, como todo profesional, tiene que estar continuamente tomando decisiones y la reforma educativa se convierte en un insumo pues muy importante para esta toma de decisiones, pero no el único, ¿eh? O sea, su propia experiencia profesional, su propia tradición y su contexto y las características de los alumnos son el otro insumo. Yo los invitaría a que efectivamente empecemos a trabajar de manera colegiada en adaptaciones e innovaciones que nos permitan efectivamente ir construyendo entre todo México esta reforma educativa que el país necesita.